Bueno, hemos trabajado suficientemente esta mañana, sí. Todo resulta suficientemente claro. Como dice alguien, lamentablemente claro. Y bueno, sabemos que la confrontación con la realidad es el primer signo de, ¿cómo decir?, de sanidad, de salud psicológica y espiritual, y es la condición para entender, ¿no?, donde el Señor nos pide una conversión, un cambio. Muchas veces no hay conversión en nuestra vida exactamente porque no hemos identificado el punto débil. Creo que esto sea muchas veces una explicación razonable, inteligente, ¿no? Más uno identifica el punto donde es particularmente vulnerable y frágil, y más siente dentro de sí la voluntad y la posibilidad de cambiar. No hay conversión donde no hay suficientemente conocimiento de sí, donde la persona no ha identificado, no ha detectado, ¿no?, el punto estratégico donde se concentra su debilidad, su fraqueza. Y creo que esto sea verdadero también por cuanto estamos analizando aquí. Entonces, por esto es bueno hacer este tipo de análisis dentro de nosotros y no sin escondernos detrás de estas estrategias defensivas. Los mecanismos de defensa son una reacción suficientemente natural, nos dice la psicología, ¿no?, desde el comienzo de nuestra vida. Nos viene natural, no lo hemos aprendido de alguien, es una tendencia natural del hombre defenderse. Y nos defendemos sobre todo cuando vemos que nuestra estima, nuestra consideración positiva de nosotros es en peligro, ¿no? Y entonces los mecanismos de defensa son una reacción natural. Nuestros progenitores, nuestros padres, ¿no?, inmediatamente, ¿no?, después del pecado han puesto en hecho una tentativa de mecanismos de defensa. Ha sido él, ha sido ella, no ha sido él, no ha sido la proyección, ¿no? Pero esto no nos ayuda a ser verdaderos con nosotros mismos. Y entonces es importante entender cómo estas lecturas defensivas, que, claro, tienen una parte de verdad. El mecanismo de defensa es puesto en hecho por la persona inteligente, porque en cada mecanismo de defensa hay una parte de verdad. Hay una parte de verdad decir que son pocos. Hay una parte de verdad decir que en algunos casos hay una patología. Hay una parte de verdad decir que en algunos casos es la prensa que enfatiza. Claro, el mecanismo de defensa es el arte de usar un detalle verdadero para usarlo, es como un abuso de la verdad, podríamos decir, para esconder personales responsabilidades, para que mi estima de mí mismo no tenga que sufrir demasiado por este fracaso. Es una ilusión, porque el signo más evidente de la estima de sí, ¿cuál es? Desde el punto de vista psicológico. La persona que tiene estima de sí, que tiene una consideración sustancialmente y establemente positiva de sí mismo, esto significa estima de sí, ¿no?, que es una necesidad psicológica fundamental, ¿no? Tener estima de nosotros es una necesidad básica. Bueno, la persona que tiene estima de sí, que ha resuelto este problema, tiene tanta estima de sí hasta el punto que puede leer y ver con realismo su negatividad.
sin que esto pueda determinar una frustración o un problema demasiado grave por la persona misma. Una expresión de la estima es exactamente la capacidad de percibir la componente negativa, la realidad negativa de sí, porque nadie es es perfecto, nadie es santo, ¿no? Todos nosotros tenemos una parte de negatividad. Bueno, si yo tengo estima de mí, me puedo permitir la libertad de ver, de identificar con precisión mi negatividad. Y si soy creyente, de reconocerlo frente a Dios. Por esto, esto significa experiencia de la misericordia, ¿no? El realismo y la verdad del reconocimiento de lo que la persona es frente a Dios para experimentar su perdón. Bueno, estos mecanismos defensivos, hemos concluido esta mañana, tienen una misma como orientación. Son como orientados todos hasta la misma conclusión, que sería la eliminación de toda responsabilidad por parte del individuo. Esto es el objetivo, la eliminación de toda responsabilidad. Y este es el punto. Y claro que todo esto, si lo confrontamos con lo que hemos dicho esta mañana, con el concepto del sistema iglesia, dice que el sistema no funciona tan correctamente. Esto dice una cierta enfermedad del sistema iglesia, que de este modo intenta defenderse. Es porque estos mecanismos defensivos son puestos en hecho, están puestos en hecho, no solamente por el individuo, son sistemas defensivos. Y muchas veces es evidente en la manera de hablar, de dialogar, de consolarnos, ¿no? Decir que, bueno, sí, todo esto, pero es como no es algo que compromete totalmente la santidad de la iglesia, de nuestro presbiterio. Estas maneras de reducir el sentido y la gravedad del hecho, ¿no? Y un sistema funciona bien cuando el sistema, así como hemos dicho por el individuo, cuando el sistema tiene esta claridad, este sentido de la realidad. Esto es pecado. Hay una cierta dignidad cuando la persona dice, esto que yo he hecho es malo. Y lo reconozco. Y me doy cuenta de la gravedad de esto. Y digo también que todo esto es consecuencia de una manera de ser, de vivir. No es simplemente un momento, una eventualidad, no, la persona que tiene esta clareza, ¿no? Esta claridad, ¿no? Esta claridad frente a Dios. Solamente frente a Dios es posible esto. ¿Por qué? Porque solamente frente a Dios tengo la certeza de ser siempre aceptado, amado, perdonado, ¿no? Es solamente frente a Dios que la persona puede ser completamente verdadera. Y por esto no es bueno, no nos ayuda a poner en hecho estos mecanismos defensivos singularmente y colectivamente. Y porque existe un sistema iglesia, tenemos que ser muy como con los ojos bien abiertos, ¿no? Para no caer en este tipo de ilusión mental que no nos ayuda a ser verdaderos con nosotros. Si el sistema, como ya hemos señalado, no es y no pone a sus miembros en condiciones de leer sus propios males, reconociendo su responsabilidad personal y colectiva, aquel sistema no funciona bien. Aquel mal, entonces, es en este momento que aquel mal amenaza con no ser reconocido en sus raíces, en su devenir, porque si seguimos usando estos mecanismos defensivos, no somos provocados a intentar de ver cuál es la raíz.
no es inteligente defendernos, no, es inteligente ir a ver cuál es la raíz de este mal. ¿Cómo es posible que en la iglesia un presbítero pueda usar su rol presbiteral para abusar? ¿Cómo es posible que después de todos estos años de formación y viviendo dentro de un contexto en el cual el presbítero es maestro de fe, es pastor, cada día comunica con Dios, tiene la posibilidad de vivir una particular intimidad con Dios, con su palabra, celebra la Eucaristía? ¿Cómo es posible que una persona pueda? Por esto, la energía mental y del corazón y de la sensibilidad va usada inteligentemente no para defendernos, sino debería ser usada para identificar dónde está el mal, dónde está la raíz, cómo todo esto ha sido posible. Esta es la dirección inteligente. Esto es lo que deberíamos hacer. Esto es lo que el sistema iglesia debería provocar a sus miembros a poner en ello. Si no hacemos esto, aquel mal que no conocemos porque no ha sido analizado, no ha sido percibido, no ha sido detectado en su raíz, y el mal va reconocido en su raíz, no simplemente en sus consecuencias, ¿no? Si aquel mal no está reconocido en su raíz, sigue amenazando el sistema. Sigue amenazando el sistema. No hay alternativa. ¿Cómo se puede tener bajo control lo que no ha sido reconocido? Lógico, ¿no? ¿Cómo puedo controlar lo que yo no conozco? Y si no lo reconocemos como grupo, peor la situación. Porque el mal colectivo tiene más influjo, ¿no?, que el mal simplemente personal. Aquel mal amenaza con no ser reconocido en sus raíces y en su devenir, y después de permanecer dentro de sí, casi en cuclillas en la puerta, sin dejar de trastornar y perturbar la vida de la Iglesia, su vocación evangelizadora, la calidad de sus relaciones, la autenticidad de vida de sus miembros. Todo esto es posible cuando el mal no está reconocido. Como una célula cancerígena que amenaza gradualmente con infectar el sistema. También el cuerpo es un sistema, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es posible tratar de ver cómo se da la posibilidad de este tipo de situación, este tipo de mal, que en otras palabras sería como decir cuál es la génesis y la psicodinámica de un escándalo sexual. Es un análisis que pide una cierta atención, vamos a intentar de proponerlo. Es como un plano inclinado. Hemos mencionado esta mañana que esta realidad no se da improvisamente en la vida de la persona. Cada escándalo sexual tiene su historia. No tiene sentido decir, ¿cómo es posible este presbítero tan bueno, tan inteligente, tan admirable, tan piadoso, tan hombre espiritual, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, nada acontece en nuestra vida sin presupuestos. Sería suficiente esto, ¿no?, para justificar esta tentativa de ver lo que está detrás de este tipo de situaciones, ¿no? Y esto significa formación, y esto significa formación permanente, esto significa formación inicial, ayudar, provocar a la persona, el joven, a aprender a hacer la historia de sus problemas, no simplemente a verificar, a identificar, a ver cómo todo esto ha sido posible. La génesis psicodinámica, o la historia o la prehistoria, si queremos, ¿no?, de un posible escándalo sexual. Hemos dicho, es como un plano inclinado, un plano con diferentes, un plano como
una trayectoria, ¿no? Una trayectoria inclinada que tiene diferentes etapas, diferentes estaciones, como en las primeras es muy ligeramente inclinado, así ligeramente que la persona no se da cuenta de la inclinación. Es como un tapirulán, ¿no? El tapirulán, ¿no? ¿Lo conocen? ¿Cómo se dice tapirulán? Estos como, por ejemplo, en el aeropuerto, ¿no? Hay como corredor que se mueve automáticamente, o la escala en los supermercados, ¿no? La escala móvil, la escaladera. Ecco. Y la persona no se da cuenta, está ferma la persona, pero se mueve el corredor. Así es en estos casos. De las primeras etapas son ligerísimamente inclinadas. No se enciende la spia, ¿no? Que dice, hay un problema, no, falta la gasolina en la máquina, ¿no? La persona no se da cuenta. ¿Cómo puede ser? Primero, entonces, vamos a... Ecco, este sería como este plano inclinado, que normalmente parte de una situación de normalidad y primera etapa, concesiones veniales y ligeras. Una persona, como puede ser cada uno de nosotros, ¿no? Que vive su realidad humana con sus problemas, sus exigencias, sus necesidades. Por ejemplo, que vive, estamos hablando de escándalos sexuales, afectivos sexuales, entonces hacemos un ejemplo que se refiere directamente o indirectamente, que puede ser referido a este área, a esta problemática. Una persona que siente una cierta, con un cierto sufrimiento, la soledad en su vida. Puede ser, ¿no? Que en nuestra vida de célibes por el reino de los cielos, no, hay una soledad que nos hace sufrir, que sentimos como que nos crea un cierto malestar interior, ¿no? Es normal, nada de malo sufrir esta soledad, ¿no? Y entonces, ¿qué hace la persona? Siente esta soledad y trata de compensarla, de vivirla, de alguna manera. Por ejemplo, hoy tenemos estas posibilidad de comunicar con todo el mundo prácticamente, ¿no? Mensajes, mensajinos, ¿no? ¿Se dice mensajinos? Ajá. Sí, WhatsApp, etc. Un proceso automático, inmediato, ¿no? A través del cual puedo entrar en contacto con quien quiero. Bueno, es una cosa absolutamente lícita, absolutamente que la persona puede hacer. Nadie nunca en su vida se ha confesado de haber comunicado a través del telefonino, ¿no? Con otra persona, ¿no? Y bueno, pero desde el punto de vista psicológico, ¿qué es? Muchas veces la psicología nos puede ayudar a ser sinceros con nosotros o verdaderos. Saben la diferencia entre sinceridad y verdad, ¿no? La sinceridad es la capacidad de decir, bueno, en este momento me siento solo. Estoy sufriendo porque me siento solo. Esta es sinceridad, no es un grandísimo heroísmo. Dar un nombre a los sentimientos. Nosotros experimentamos muchos sentimientos. Los sentimientos son algo que puede enriquecer nuestra vida. Pero es importante aprender a gestionar los sentimientos, si no queremos caer en la dictadura de los sentimientos, cuando los sentimientos son la autoridad de nuestra vida. Y entonces, por ejemplo, dar un nombre al sentimiento es el primer paso para gestionarlo. En este momento es ser claro, realista con sí mismo, ¿no? En este momento yo estoy sufriendo por la soledad afectiva. Ser sinceros. En algunos momentos nos costa ser sinceros, como
aquel presbítero que me contó el otro día que tenía una relación con una mujer muy interesante, muy espiritual, que desde el momento en el cual había conocido a esta mujer su vida era cambiada porque era una persona con la cual podía comunicar a nivel espiritual muy profundo y así por 30 minutos, más simple decirme, soy enamorado. Más económico desde el punto de vista del tiempo, de la comunicación directa y para ir inmediatamente al problema, ¿no? Por 30 minutos me ha contado de esta relación particular y especial que agradezco a Dios que me ha hecho conocer a esta mujer, que es una gracia de Dios en mi vida y habría sido más simple decir inmediatamente me encuentro en esta situación que no es una cosa imposible y pecado, ¿no? Puede acontecer en la vida de un presbítero. Bueno, ser sincero significa dar un nombre al sentimiento. Ser verdadero, ¿qué significa? Uno podría decir, bueno, he tenido el coraje de decirme a mí mismo que estoy experimentando este tipo de sentimiento, ¿no? Pero no es suficiente. La psicología me puede ayudar y provocar a hacer un paso adelante. Sería la verdad. ¿La verdad qué es? La verdad significa ¿por qué? ¿Qué está a la raíz de esto? ¿Cómo es que soy enamorado? En este caso. ¿Qué está pasando en mi vida? Puede ser una fase, simplemente una fase, un momento de desarrollo psicoespiritual, ¿no? Bueno, pero es importante entender de dónde viene, cuál es la raíz. Estoy nervioso, ¿por qué? Me siento agresivo, ¿por qué? ¿Agresivo con quién? ¿Agresivo con esta persona particular? ¿Por qué? ¿Qué representa por mí esta persona? Es el coraje de la verdad, ¿no? Decirse la verdad. Y muchas veces, cuando la persona tiene este coraje, descubre cosas muy, muy interesantes de sí. Puede descubrir cosas muy interesantes. Entonces, en este caso, la persona siente la soledad, pero no hace este itinerario. Sería como un peregrinaje, ¿eh? Peregrinaje desde la sinceridad a la verdad. Sería muy interesante, ¿no? Para ir a ver, para ir a descubrir la raíz de nuestros sentimientos, sensaciones, emociones. Y en este caso sería la soledad por mí. Soledad significa que una cierta manera de vivir mi vida, de vivir las relaciones, de vivir la relación con Dios, de vivir entonces mi virginidad. Y la persona no hace este tipo de itinerario, ¿por qué? Porque inmediatamente es como decir, no hace este itinerario y por lo contrario se concede algo que es como una compensación. Y es importante usar el término adecuado. Entonces, buscar otra persona para tener un contacto, para sofocar este sentimiento, no es un pecado, no es un pecado, pero es una concesión, es una compensación. Y claro que la vida de una persona no puede ser llena de compensaciones. No es tan higiénico compensarnos continuamente, ¿no? O concedernos. Claro, no es pecado, pero decir que no es pecado probablemente no es una motivación suficiente para justificar la acción. ¿Qué me parece? Una persona, un presbítero o simplemente un creyente puede decir, el criterio de mi vida es no hacer pecados. Entonces mi discernimiento es no hago pecados. No es suficiente, querido. No es suficiente. Lo que es moralmente lícito no siempre es psicológicamente conveniente. Entonces es importante esta claridad, ¿no? Desde el comienzo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y por qué lo estoy haciendo? La soledad podría ser, por ejemplo, podría ser un momento de
hemos dicho esta mañana en cada momento pedirse, ¿dónde estás, Dios? Me siento solo. La soledad no podría ser un momento de particular relación con Dios. Si tu vida sigue esta vocación, ¿no? No es una cosa extraña, no es una espiritualización, no es tu identidad. La soledad es normal en la vida de un célibe, ¿no? El cristiano no puede ser la compenso cada vez que sufro dentro de mí este tipo de sentimiento. Ven la correlación, ¿no? Lo que es moralmente ilícito no siempre es psicológicamente y espiritualmente conveniente. Entonces tengo que ser verdadero con mí mismo, no simplemente sincero. Identificar esta cosa es una concesión. Si la persona no se da cuenta de esto y dice que, bueno, he tratado de enfrentar la soledad de esta manera, he buscado esta persona, claro, ¿cuál persona será contactada? Una persona que me da esperanza de aceptar la invitación, ¿no? Entonces, también la vida relacional sufre como una reducción, ¿no? Me abro a quien me da esperanza de responder, de poder responder a mi exigencia. No es un abuso esto, por caridad, pero no es la idea del presbítero, del pastor que está abierto a todos y que si tiene una preferencia, la preferencia es ¿para quién? Si un presbítero tiene una preferencia relacional, esta preferencia debería ser evangélica para los que sufren, para los que están en una situación de soledad. Y no para usar, hay un pequeño abuso también aquí. Ahora, no para ver el pecado en toda parte, ¿no? Pero esto yo me siento solo y busco la relación con una persona que yo pienso que según mis previsiones es una persona que podría aceptar mi invitación y en este momento yo estoy usando una relación, sin hacer pecados, por caridad. No hay ningún pecado, pero es un permitido abuso relacional, un pequeño abuso relacional. Bueno, si la persona sigue haciendo así y concediendo, usar las palabras correctas, esta es una compensación, esta es una concesión, es ligera, es venial, no es materia de confesión, pero es una concesión. Es una compensación. Si la persona no se da cuenta de esto y va a repetir todo esto, este tipo de conducta, entonces, primeras ligeras compensaciones o concesiones, ¿claro? Bueno, si la persona sigue haciendo esto, segunda etapa, la repetición. La repetición, que es muy importante en psicología, porque la repetición significa el nacimiento de las actitudes. Actitudes, hemos dicho esta mañana, las actitudes son predisposiciones. Si la persona repite y repite y repite y repite, se crea en sí una disposición suficientemente constante, fuerte, a poner en hecho este tipo de conducta. Y entonces ya comienza un cierto condicionamiento. No es definitivo, no es absoluto, no es tan influyente y fuerte, pero la persona en este momento está condicionándose a sí misma a vivir de una cierta manera, que significa el símbolo, la sensación de soledad compensada con un contacto, significa símbolo de un estilo de vida en el cual la persona es como una costumbre, ¿no? Se condiciona a vivir así y a no vivir la soledad como posibilidad, como hemos mencionado antes, la soledad como posibilidad de una particular relación con Dios. ¿Cuántas veces la soledad es el momento providencial para encontrar a Dios? Quien vive y respeta su soledad descubre que la soledad no existe. Si la vive
hasta el fondo, la soledad, descubre que al fondo de su soledad habita Dios. Y que la soledad de por sí no existe. La soledad es la ausencia del humano. Puede ser interpretada así, ¿no? La soledad, ausencia del humano. El tipo que vive así, por él, por esta persona, la soledad, esta persona que repite este tipo de compensaciones, bueno, por esta persona la soledad es ausencia. ¿Qué significa soledad? Él dirá, es la ausencia del humano, me hace sufrir, pero he encontrado la manera para soportarla, para compensarla. Otra persona podría decir, ¿qué es la soledad? La soledad es la presencia del divino, la ausencia del humano por uno, presencia del divino por el otro. No es espiritualismo, es lo que la persona ha decidido de hacer. Y no existe amigo de Dios que no haya hecho este tipo de itinerario, que no haya encontrado y vivido y experimentado la soledad. La soledad es un momento indispensable en el proceso de la intimidad, de la amistad auténtica con Dios, como debería ser característica de cada creyente, porque hay soledad en la vida de cada creyente, se vive o no. Entonces, esta persona que repite este tipo de gestos, por lo contrario, crea en sí, hace nacer en sí una actitud, una disposición que se convertirá siempre más en predisposición, como una especie de inclinación interior. La inclinación se refuerza a través de la repetición de los gestos. Nosotros normalmente sentimos las inclinaciones cuando decimos, me siento inclinado a hacer esto, me siento atraído a hacer esto. Y normalmente cuando decimos así, me siento atraído, orientado, me siento de hacer esto, normalmente ¿qué entendemos decir? Que es normal, ¿qué puedo hacer? Si me lo siento dentro, no es responsabilidad. Te aseguro, no lo he querido, me lo siento dentro. Y nos olvidamos que también este sentir, esta orientación natural que la persona percibe dentro de sí, ha sido creada. ¿Ha sido creada por quién? Ha sido creada por él. La inclinación es la resultante de esta repetición. Entonces, es en tus manos. Tú puedes, parece simplificador, pero da la idea, ¿no? Tú tienes en tus manos la posibilidad de vivir la soledad como escuela de aprendimiento de la intimidad con Dios o como aprendimiento de otro tipo de actitud. Vivir la soledad siempre compensándola con un contacto humano, con una relación, con una persona, con un rostro, con un momento recreativo, distensivo, así llamado, bueno, que no es prohibido, no, absolutamente, lo repito, pero es otra inclinación que con la repetición se convertirá siempre más en algo que es siempre más fuerte, siempre más determinante esta inclinación. Entonces, no tiene tanto sentido decir, bueno, no es mi responsabilidad. Lo siento dentro de mí, lo que nosotros sentimos dentro de nosotros ha sido creado por nosotros. Es como cuando decimos, cada uno de nosotros tiene su sensibilidad. ¿La sensibilidad qué es? La sensibilidad de orientación emotiva hacia una cierta dirección, ¿no? Bueno, esta orientación emotiva no ha sido impuesta, provocada por agentes exteriores. Cada uno de nosotros es responsable de su sensibilidad. Cada persona tiene la sensibilidad que merece. Cada hombre y mujer también tiene la sensibilidad que se ha construido lentamente, sin darse cuenta. Este es el problema.
Que muchas veces nos encontramos en nosotros una sensibilidad ya estructurada, ya construida. ¿Por quién? Por nosotros. Pero la hemos construida sin no darnos cuenta. Y no es tan inteligente esto. Entonces, volvemos a nuestro tipo, ¿no? Que repite estos gestos y aprende estas actitudes, predisposiciones interiores, en este caso a llenar la sensación de soledad con un cierto tipo de contacto, algo que es lícito, moralmente permitido, y que pero indica ya una orientación de vida. Algo que no es obligatorio, quiero decir, ¿no? Y normalmente cuando la persona vive este tipo de situación, ¿qué tipo de conciencia tiene? Conciencia sería, debemos de no complicar demasiado la análisis, la conciencia sería un tipo de sensibilidad, la conciencia. Lo que nosotros llamamos conciencia es un tipo de sensibilidad. Sensibilidad significa, hemos dicho, orientación interior en una cierta dirección, ¿no? Y bueno, cuando la persona dice, juzga, esto es bueno, esto es malo, en aquel momento está disfrutando, viviendo, expresando su sensibilidad moral, la llamamos sensibilidad moral, lo que me hace sentir que esto es justo, esto es bueno, esto es malo, esto no lo puedo hacer. Cada uno de nosotros forma en sí una sensibilidad moral. Uno podría decir, bueno, los presbíteros se forman su sensibilidad moral, su conciencia sobre los textos de teología moral, ¿no? Estudiamos por lo menos 4 años teología moral, exactamente para formarnos una conciencia en grado de hacer este tipo de juicio, ¿no? La sensibilidad moral la formamos a través de las elecciones que nos hacemos. Por ejemplo, a través de este tipo de elección. Una persona puede decir, pero ¿no podría tú vivir esta soledad? Bueno, no, si la persona se está construyendo este tipo de sensibilidad moral, dirá, bueno, todo esto es lícito, ¿por qué no lo puedo hacer? Me hace bien. Después de este contacto con esta persona me siento bien. Entonces, si me siento bien, significa que va bien, ¿no? Tercera etapa, hábitos. Entonces, en la segunda etapa hay el nacimiento de las actitudes como predisposiciones. En la tercera etapa, que llamamos la etapa de los hábitos, hay hábitos. Él dice de la formación de la sensibilidad, exactamente. Y la sensibilidad, que es esta parte tan importante, significativa de nuestra vida psicológica y también espiritual. Dal hábito a la sensibilidad. Esto significa que no solamente hay una repetición de los gestos, de los comportamientos, con la sensación de una particular, como decir, sensación positiva, ¿no? Me siento bien, ¿no? Hemos dicho antes, entonces juzgo de una manera correspondiente. Con la formación de la sensibilidad hay proprio una orientación de la persona, algo más influyente y más fuerte que la fase previa, porque con la sensibilidad es como una parte de energía emotiva que habitualmente está dirigida en una dirección precisa. Esto significa sensibilidad, orientación o atracción emotiva en una cierta dirección. ¿Qué significa en una cierta dirección? Significa que la persona siente dentro de sí esta atracción, como una energía que la atrae en aquella dirección. Atracción, ¿qué significa? Significa, por ejemplo, sensibilidad estética, es bello. Sensibilidad moral,
es justo. Sensibilidad intelectual es correcto. Sensibilidad relacional es atrayente vivir este tipo de relación. Sensibilidad espiritual, la persona dice, bueno, Dios todo esto no es en contraste, no es algo que se opone a la elección de mi vida. Toda la sensibilidad es como atraída y para justificar el tipo de orientación que la persona está dando a su vida. Es por esto que decimos, el lugar de la conversión en nuestra vida es exactamente la sensibilidad. Es por esto que hemos dicho esta mañana, cuando Pablo dice, tenéis en vosotros los mismos sentimientos del Hijo. Este sentimiento debería ser traducido mejor con sensibilidad, porque sensibilidad significa varios elementos constitutivos. Sensibilidad está hecha de sentidos, los sentidos externos e internos, los 5 sentidos, ¿no? Sensaciones, emociones, sentimientos, afectos, deseos, criterios de decisión, de discernimiento, gustos. Todo esto es pasiones, enamoramiento, todo esto es sensibilidad, ¿no? Es una riqueza enorme. Por esto hemos subrayado antes, es importante poner atención a la sensibilidad, porque cada uno de nosotros se forma su sensibilidad. Y la forma a través, ¿cómo se forma la sensibilidad? Bueno, al comienzo de la vida, claro, es la relación con los padres, es la familia de origen. Pero después, y siempre más, son mis elecciones que forman en mí una sensibilidad que está atraída según una orientación o una otra. Entonces, la sensibilidad está dirigida en una dirección o una otra dirección a partir de las elecciones de la persona. Pero nadie puede decir, yo me encuentro, dentro de mí encuentro este tipo de sensibilidad y no puedo hacer nada contra ella. No, tú eres responsable de tu sensibilidad. Y la sensibilidad existe a varios niveles, lo hemos mencionado, sensibilidad relacional, sensibilidad penitencial, sensibilidad moral, sensibilidad estética, sensibilidad intelectual, sensibilidad litúrgica, sensibilidad pastoral. Esto es importante en la vida, que nos formemos según una sensibilidad típica de nuestra identidad. Y entonces, el máximo de atención en este sentido. Por ejemplo, la sensibilidad orante, ¿no? Que debería ser conectada con la sensibilidad estética. Un presbítero o un creyente que se encuentra con Dios, que dice sus oraciones y que siente todo esto como algo que es bello. No es solamente un deber. Si nuestra oración no mueve este tipo de sensibilidad, es simplemente un deber. Es importante ser personas de oración, sí, pero con este tipo de sensibilidad. Un presbítero está correctamente formado en este sentido si ha aprendido a sentir su oración, el momento del encuentro con Dios, como algo que da belleza a su vida. Si no hay sensibilidad, normalmente la persona no puede pensar de seguir toda la vida con un cierto tipo de comportamiento si no hay una sensibilidad educada según esta orientación, ¿no? ¿Es claro el concepto? O sensibilidad relacional. El ejemplo del buen samaritano, ¿no? El primero que pasa ve el pobre con la sangre y decide que tiene que celebrar el culto en el templo. El samaritano percibe la situación como vinculante. No, tengo que interrumpir mi viaje. Otra sensibilidad relacional. ¿Cómo se ha formado? Claro, a través de las elecciones de la persona. La Teresa de Calcuta tenía una cierta sensibilidad relacional porque
tenía un cierto carácter. No, la sensibilidad relacional de la Teresa de Calcuta también en ella era la consecuencia de un cierto tipo de repeticiones de gestos, de costumbre que se ha convertido en hábito y que ha creado a un cierto punto sensibilidad. Claro que en la medida en que un cierto tipo de comportamiento se convierte en sensibilidad, este comportamiento me sale siempre más fácil, casi automático, pero es un automatismo bendecido. Es fruto de una orientación de vida. Y también la fe ¿qué es? La fe es sensibilidad, como podríamos decir. La fe es un tipo de sensibilidad, también la fe. Sensibilidad creyente. Sensibilidad que es probablemente, claro, es un don de Dios, viene de lo alto, de la educación recibida, pero de hecho, es como hemos mencionado esta mañana, ¿no? El creyente es este vir obaudiens, que en cada situación de la vida se pide, ¿dónde estás, mi Dios? No, yo no puedo vivir sin ti. ¿Dónde estás? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás donando? ¿Qué me estás pidiendo? Esto es repetición, ¿no? Cuando se convierte en costumbre. Esta es algo que nace, que hace, que provoca en ti una progresiva sensibilidad creyente. Una persona que busca a Dios continuamente hace nacer en sí mismo una sensibilidad de este tipo. El contrario será la sensibilidad pagana de la persona que no tiene este tipo de atención. Y claro, la fe es la consecuencia de esta sensibilidad, es esta sensibilidad creyente, y tú eres responsable de esta sensibilidad creyente. Así como en este momento, en este caso, esta persona será siempre más orientada a buscar una relación con el otro, con los otros, con las otras, en función, una persona que ha empezado así, ¿no? Me siento solo, me siento en esta situación está sufriendo esta soledad, bueno, el otro me puede servir para compensar. Bueno, la persona que aprende este tipo, que repite estos gestos, que asume esta costumbre, lentamente provoca en sí la formación de una sensibilidad en la que el otro es siempre más. La otra es siempre más algo que me sirve para llenar mi vacío, para algo que yo puedo, a través del cual yo puedo compensar mis necesidades psicológicas. El principio lentamente se insinúa dentro de las conexiones mentales, psicológicas, emotivas, inconscientes de la persona. Claro que se pone en el inconsciente, ¿no? La persona no lo ve lúcidamente todo esto, pero el principio es esto, el principio de partida es esto. El otro me sirve para compensar mis problemas, para concederme algo donde lo voy a buscar. Bueno, el otro se convierte en sujeto, ¿no? Con su dignidad. Pero en este momento, por mí, en mi mente de presbítero, consagrado a Dios, el otro se convierte en objeto que me sirve para mis problemas emotivos. El principio se está encuneando, está insinuando, está entrando dentro mis conexiones. Y si entra en mi sensibilidad, es el principio que dirige todas las operaciones. El principio moral, el principio que me hace juzgar las situaciones, buenas o malas, este es el principio. Será suficiente que no llegara a un cierto punto, pero puedo permitirme a mí mismo y no me doy cuenta que estoy usando este tipo de principio. El otro es un objeto. El otro me sirve para compensar mis problemas. El otro me sirve para no sufrir demasiado por mis problemas. Y cambia, se modifica lentamente, ¿no? El otro como punto de llegada de mi
de la oferta, ¿no? de mi disponibilidad, el otro que va preferido, el otro pobre, el otro marginado, ¿no? El otro que me pone en una situación contraria, ¿no? Soy yo que tengo que ofrecerme a mí mismo por el otro. Todo esto pasa en segunda línea y prevale la otra perspectiva, el otro que me sirve a mí. La sensibilidad ho impuesto a mi sensibilidad esta orientación. Todo en mí me hace preferir las situaciones en las cuales yo puedo usar del otro. Y es un abuso. El abuso sexual, lo repito, es normalmente el punto final, es el abuso final, inmoral, de toda una cadena de abusos morales, o por lo menos no inmorales. Normalmente el abuso sexual no nace improvisamente como tal. El abuso sexual es como la última parte, el abuso final, inmoral, de toda una cadena de abusos ligeros, veniales, soft and light, no ilícitos, que yo me he permitido sin darme cuenta que estaba dando una orientación a mi vida. Este es el problema. Plano inclinado significa esto. No me he dado cuenta que con estos hechos, comportamientos lícitos, yo estaba dando una orientación precisa a mi vida. Orientación que la persona proveerá a justificar. Porque la conciencia, la sensibilidad moral, en el caso del presbítero de modo particular, se convierte como en un elemento que justifica, ¿no? Que dice que no puedo, es bueno, puedes ir adelante, ningún problema. Y si la persona si continúa, entonces ven que el plano se inclina paurosamente ahora, ¿no? A un cierto punto también los comportamientos se convierten en algo de ambigüedad comportamental. Ambigüedad como, a este punto, la etapa previa era formación de la sensibilidad. Aquí tenemos una deformación de la misma sensibilidad. Deformación de la sensibilidad significa que el presbítero en cuestión siente dentro de sí una energía. Con la energía la energía es una cosa muy seria, la energía, porque energía significa fuerza, significa dinamismo, significa persona que se siente como atraída, ¿no? Desbalanceada, sbilanciata, ¿no? Se siente atraída, ¿no? Sin poder hacer nada contra. Y cuando la sensibilidad, deformación de la sensibilidad, ¿qué significa? Que la persona empieza a tener dentro de sí una sensibilidad que no es la típica sensibilidad del presbítero, del creyente. Tiene dentro de sí, entonces hay como una, sin dar un sentido clínico, patológico, es como una esquizofrenia, ¿no? Identidad presbiteral, sensibilidad no presbiteral. Y este es algo que divide, que la persona que crea una situación interior de contraste que no es, que crea no necesariamente doble vida en el sentido de la expresión, crea como esta división interior con la que no se puede vivir bien. La identidad debería ser en conexión, la sensibilidad debería ser en conexión con la sensibilidad. Perdón, la sensibilidad debería ser en conexión con la identidad. Si mi identidad es la de ser presbítero, pastor, bueno, mi sensibilidad debería ser una sensibilidad típica del pastor, sensibilidad de quien se preocupa de los otros, el contrario de lo que usa el otro.
sensibilidad de la persona que ha educado lentamente su vida interior en los distintos ámbitos, de la sensibilidad relacional a la sensibilidad intelectual, orante, etc., según la identidad del pastor. Y a este punto el contrario, insensibilidad relacional. Son todos los, podremos decir, o deformación de la sensibilidad o insensibilidad, siempre en relación con la identidad de la persona. Y los ejemplos podrían ser muchos. Por ejemplo, damos un ejemplo de esta deformación de la sensibilidad a nivel siempre presbiteral, con implicaciones en el ámbito afectivo sexual. Encontramos un ejemplo en la que puede considerarse una compensación muy frecuente en el campo de la sexualidad, la que viene garantizada por la multiplicación ilimitada de las posibilidades de gratificación ofrecidas en este terreno por los medios de comunicación, Internet, vídeos, contactos en redes sociales que permanecen ocultos o que la persona piensa que permanecerán ocultos, etc. Pongo este ejemplo porque se trata de algo que hoy está cada vez más al alcance de todos, pero que cada uno gestiona de modo totalmente privado y secreto, porque es algo que yo en mi PC, no, personal computer, molto personal, muy personal, ¿no? Como si se tratara de una selva, no solo sin control, sino también sin criterios precisos y ponderados, y que rápidamente puede convertirse en un hábito, nada positivo, y en una dependencia. En realidad, nos encontramos ante un riesgo del que todavía no somos plenamente conscientes, del que apenas se habla, como si existiera un pacto tácito a medio camino entre el consenso general oculto y el no saber qué decir en concreto, o se habla del problema solo desde el punto de vista moral y no también desde el psicológico, o se discute del acto en sí y no de sus presupuestos y consecuencias, que pueden llevar muy lejos, y como si se tratara de algo que afectara solo a los jóvenes en la etapa de la formación inicial, y no a todos en todas las etapas y situaciones. Digamos entonces que la posibilidad de la gratificación que ofrecen estos medios es tan amplia, basta pensar en tantísimos sitios de la red que ofrecen este tipo de productos a la curiosidad sensual y a la búsqueda de contactos fugaces, como superficial y falsa, pues no implica una verdadera relación con la persona, ni respeta la dignidad del otro. Es como un principio, ¿no? Nosotros, como he dicho ahora, somos orientados, si queremos enfrentar el problema, a enfrentarlo desde el punto de vista moral. ¿Esto es pecado o no? ¿Hasta qué punto es pecado grave o pecado venial? El secreto para juzgar correctamente es de no usar simplemente un tipo de sensibilidad, como sería la sensibilidad moral, sino otras sensibilidades. Por ejemplo, en este caso, yo compenso una compensación, también esta, ¿no? Mi soledad, o en este caso podría ser mi curiosidad sexual, con la visión de estas personas, ¿no?, que aparecen desnudas en la red. Bueno, ¿es pecado o no es pecado? La persona podría discutir, ¿no? Bueno, esta sería sensibilidad moral, discutir si es pecado o no. Antes, sensibilidad relacional. ¿Qué respeto tengo por estas personas? Mas yo no la conozco, esta persona. No es una motivación suficiente para decir que no tienes ninguna responsabilidad. Esta es una persona. ¿Quién sabe por qué hace esto? ¿Por qué está en la red?
En cada caso, tú eres como un cliente, ¿no? Como en la prostitución. No existiría la prostitución si no existieran los clientes, ¿no? Así, a la misma manera, este no es respeto por una persona. Sensibilidad relacional. Es extraño que un presbítero no se pone el problema y lo ve solo desde el punto de vista moral y no también desde el punto de vista del respeto del otro, de la otra. Yo en este momento estoy abusando de una persona. Hemos dicho antes, ¿no? Que el abuso que empieza con la otra que viene a llenar mi soledad. Bueno, el abuso se ha madurecido, ¿no? Incrementado. La otra es realmente un objeto a través del cual yo me ilusiono de gratificar otra sensibilidad. ¿Gratificar cosa? La curiosidad sexual. La curiosidad sexual es típica de una edad psicológica de la preadolescencia, cuando la persona tiene 12 años de vida. En esta edad es plausible, es normal la curiosidad sexual. No después. Es por esto que este tipo de ritualidad seral, nocturna, normalmente no gratifica a nadie. Y se representa, está destinada a representarse con más fuerza, porque no hay, es una ilusión de gratificación, no es una auténtica, porque es una regresión, primero, y la regresión no es nunca gratificante. Y segundo, atención, la regresión que se hace de este campo se extiende a otros campos, que significa, cuando la persona a los 40, a los 50, a los 60, a los 70 años de vida hace este tipo de regresión, en aquel momento no está poniendo en hecho una regresión simplemente relativa al ámbito sexual y de la curiosidad sexual. Cuando se hace una regresión de este tipo, es como si toda la persona hace una regresión. Y esto influirá en mi manera general de vivir. Es como que la persona se condiciona, se autocondiciona, ¿no? a vivir con un estilo de vida que no es coherente con la edad cronológica que tiene. La regresión es como un volver en la vida pasada, ¿no? Para reaccionar a la vida, para vivir, para elegir un estilo de vida que es típico de una edad que no es la edad cronológica de la persona. Y bueno, todo esto también tiene que ser considerado con mucha atención. Y al final, la sensibilidad así llamada moral. Bueno, repetimos el principio que hemos dicho antes. La sensibilidad moral no puede ser simplemente, como decir, decidida a la luz del criterio moral. ¿Esto es pecado o no es pecado? Hay un'altra pregunta mucho más interesante y verdadera desde el punto de vista psicológico. ¿Lo que estoy haciendo es en línea con mi identidad? ¿Es en sintonía con mi identidad? ¿Es algo que dice de una manera explícita mi identidad? ¿Es expresión natural de mi identidad, en este caso en particular de mi identidad de persona que ha elegido el celibato y la virginidad por el reino de Dios? Es muy provocante, mucho más provocante este tipo de pregunta, de la pregunta simplemente moral. ¿Esto es pecado o no? Con diferentes posibilidades de respuesta. Mientras si me pongo este tipo de pregunta, este hecho es en línea, es en sintonía con mi identidad, no debería tener duda. Si es en línea con mi identidad, podría serlo también en público, porque lo que hago en sintonía con mi identidad puede ser hecho público, ¿no? Es en sintonía, es la expresión de mi identidad. Si no lo puedo hacer en público, significa que dentro de mí siento que no es en sintonía. Bueno, entonces,
sensibilidad moral. Sensibilidad, otro tipo de sensibilidad. El principio es poner en hecho distintas sensibilidades para dar una respuesta, ¿no? La sensibilidad espiritual. La sensibilidad espiritual, que significa todo esto, es en verdad lo que es agradecido a Dios. Todo esto puedo decir que sea una manera de respetar la espiritualidad del otro, de la otra, y es una manera de vivir mi intimidad con Dios. Es una manera de vivir el hombre espiritual que yo soy llamado a ser. Claro, cuando la persona no enfrenta, esto es solamente un ejemplo, para decir la deformación de la sensibilidad o la insensibilidad relacional, moral, espiritual, que son tres sensibilidades particularmente estratégicas. Bueno, vamos a terminar. La quinta fase sería, el quinto momento sería el automatismo. Cuando todo esto, el plano se está inclinando decididamente, cuando todo esto se convierte en actitud constante que no pide la intervención de la elección de la persona, porque es algo que influye sobre la persona. Automático significa que yo no hago la elección. Automático significa que este cuantitativo energético se ha orientado en una cierta dirección y se ha convertido o se está convirtiendo como en algo que tiene el poder sobre mi vida. Es prepotente, anticipa mis acciones, anticipa mis elecciones, tiene un poder que precede todo esto. Y cuando hay automatismo, claro que la persona pierde la libertad. Cuando hay automatismo no hay libertad. Cuando hay automatismo hay dependencia. La persona tiene necesidad de. ¿Y qué pasa cuando hay la dependencia? Dos consecuencias muy tristemente interesantes. La incapacidad de gozar. ¿Qué significa? Las gratificaciones del inicio no son más suficientes para provocar gozo en la persona. ¿Claro? Y la persona pierde su capacidad de gozar de las gratificaciones. Al comienzo era suficiente un cierto tipo de relación, un cierto tipo de contacto. Ahora, si la persona ha caminado, se ha orientado según este tipo de condicionamiento, de experiencia progresiva, no son más suficientes las compensaciones del inicio. Y la persona tiene necesidad de una gratificación muy material, muy concreta, muy corposa. También esta es como una pérdida de sensibilidad. La sensibilidad, la sensibilidad que nos permite de gozar de la vida, ¿no? La persona la está perdiendo. Entonces, al inicio era suficiente 5 para ser gratificado. Ahora tengo necesidad de 500 para ser gratificado. Y esto es grave porque contemporáneamente, paralelamente, la incapacidad de gozar se une con la incapacidad de sufrir. Son los dos elementos que dicen nuestra humanidad. Capacidad. El hombre es una persona capaz de gozar y capaz de sufrir. ¿Sufrir en qué sentido? Sufrir en el sentido de decir, reconozco que lo que he hecho no es bueno, lo sufro dentro de mí. Y lo siento como una falta de amor, como una pérdida de la dignidad, como una ofensa para otra persona, y lo sufro. Bueno, en este tipo de condicionamiento la persona pierde la capacidad de gozar y también pierde la capacidad de sufrir, que significa que no tiene criterios, que significa que en esta búsqueda de la gratificación no hay criterios, elementos, puntos de referencia que permitan a la persona de decir, no, todo esto no lo puedo hacer, esto es malo. Y es
esta mezcla, ¿no?, entre estas dos incapacidades de gozar, que significa debe aumentar la dosis de la gratificación, con la incapacidad de sufrir, que significa no tengo más la posibilidad de decir esto es malo. Es como la pérdida de la sensibilidad moral, esta incapacidad de sufrir. Bueno, esta mezcla normalmente es la que puede causar, en muchos casos, la sexta etapa, hacia el escándalo, donde la persona puede llegar al punto de hacer cosas que en la primera etapa nunca habría imaginado. En este tipo de trayectoria se sabe dónde se parte, no se sabe dónde se llega. Pero el punto de partida y el punto de llegada están conectados. Es por esto que decimos, no tiene sentido decir que la persona, que hay una patología en la persona. Este tipo de trayectoria que de etapa en etapa aumenta siempre más en la persona un cierto tipo de atracción y orientación que siempre depende por la persona, hasta por lo menos a la quinta etapa, el automatismo. Y entonces la sexta etapa, que sería hacia la posibilidad, el escándalo. Cuando la persona llega a este punto de hacer cosas que nunca habría imaginado de hacer y con una sensación interior de no poder controlar lo que está haciendo. Entonces, es correcto decir que la persona que hace estas cosas ha perdido la capacidad de controlarse a sí mismo. Por esto es importante algunas elecciones de no poner a la persona en la condición de poder repetir estos hechos porque está perdiendo. Pero no es correcto decir que todo esto era así desde el comienzo. Ha sido como un condicionamiento progresivo de la persona, un autocondicionamiento. Es por esto que cuanto es importante, claro, si queremos ayudar a estas personas, es posible la ayuda, sobre todo en las primeras etapas. La posibilidad, en verdad, providencial, ¿no?, de una relación fraterna en la que un hermano me puede decir, no, tú estás caminando según una trayectoria que es peligrosa. Y esto sería el sentido de la auténtica fraternidad presbiteral. ¿Claro? No ha sido un encuentro tan alegre.